Hola, buen día, mi nombre es Abigail Ramírez, soy estudiante de la Escuela Superior de Psicología y estoy haciendo mi servicio social en un centro de integración juvenil. Los centros de integración juvenil se dedican a brindar apoyo a diverso tipo de población, desde niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, y también se enfocan en muchos temas. Cuando tú te sientas agobiado, puedes buscar un centro de integración juvenil o puedes seguir alguna de sus redes sociales que suben constantemente contenido. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama ¿qué pasa cuando perdemos a alguien? ¿Cómo es que nuestro cuerpo y nuestra mente reacciona cuando tenemos una pérdida? Normalmente en psicología a la pérdida la llamamos duelo. Es importante recalcar que el duelo se presenta ante la pérdida de una persona, de un objeto, de un trabajo, de cualquier cosa que haya un vínculo emocional y se pierda esa cosa, se lleva un duelo. Entonces, en psicología, al proceso que nosotros pasamos cuando perdemos a algo o a alguien se le llama duelo. Muchos psicólogos han estudiado el duelo desde diferentes enfoques. El enfoque que nosotros vamos a ver es el de la pérdida de alguien, pero también este enfoque nos puede ayudar a la pérdida de algo. La teoría que vamos a tomar o que vamos a ver es la de Elizabeth Kubler-Ross. Ella menciona que el duelo es un proceso psicológico tras la pérdida de algo que hay un vínculo emocional. Engloba factores desde fisiológicos, cognitivos y de comportamiento. Es la pérdida de cualquier objeto que exista un apego o que exista un vínculo, provocando un duelo. La intensidad y la característica que tiene cada duelo varía. ¿Por qué varía? Porque cada individuo crea un vínculo o crea un apego diferente, en menor o máxima intensidad, dependiendo de cómo se haya cultivado esa relación. Y todo va a depender el proceso y la duración del duelo del grado de vínculo emocional que exista entre ambas partes. Algunos de los ejemplos de procesos de un duelo que podemos poner es, por ejemplo, el de la ruptura de una pareja. Cuando una pareja rompe, cuando tú rompes con tu pareja, llevas un duelo para poder superar esa pérdida. El cambio de lugar de donde naciste, de donde eres originario y que sabes que no vas a volver a pisar ese lugar, también conlleva un duelo, conlleva un proceso para poder sobrellevar esa pérdida. Una pérdida del trabajo, la movilidad, perder la movilidad de una parte de tu cuerpo también conlleva un proceso de duelo. Saber, enterarte o estar consciente que tienes una enfermedad en estado terminal te lleva a vivir un proceso de duelo también. Y el que la mayoría de la gente conoce o la mayoría de la gente liga al duelo es el duelo por muerte. Pero todos estos ejemplos llevan un proceso de duelo, porque es importante recalcar que el duelo es el proceso emocional, físico y cognitivo que una persona pasa cuando pierde algo que tenía un vínculo emocional muy fuerte. Los métodos psicológicos que se desarrollan alrededor de este concepto se suelen situar normalmente, como les decía,
en el duelo por muerte. Pero Elizabeth, en su teoría, nos habla de 5 fases del duelo. Y estas 5 fases del duelo se pueden englobar en cualquier tipo de pérdida o en cualquier proceso de duelo. Desde una pareja, desde un trabajo, una mascota, un objeto preciado, algo material y claro, por muerte. Estas 5 fases que Elizabeth nos menciona son las siguientes. La primera fase por la que pasa una persona después de una pérdida, donde hubo un vínculo emocional, es la negación. La negación es la reacción inmediata después de la pérdida. Esta va instantáneo, en cuestión de minutos, segundos, entras en la primera fase, que también la podemos relacionar como una fase de shock, donde tus emociones y tus procesos cognitivos se paralizan totalmente y no puedes tener un control de ellos, no los puedes controlar y no los entiendes. En ocasiones, aunque es un proceso estricto, aunque es necesario pasar a fuerzas por la primera fase, puede manifestarse difusamente o abstracto. ¿Cómo se podría manifestar? Que en vez de negarte a la situación que estás viviendo, la representes como en que no te está afectando, que no le des la importancia a esa pérdida. Ahí también estás pasando o se relaciona con la primera fase de negación. El hecho de que tú no aceptes conscientemente o no, o te pongas esa capa de no darle importancia a tu pérdida, es parte de la primera fase de negación. La segunda fase por la que pasamos es la ira. Es al final de la negación. Viene la ira, viene ese sentimiento de ira, de frustración y de impotencia muy grande al no poder modificar las consecuencias de lo que estés viviendo o las consecuencias de la pérdida, y posteriormente esta frustración y esta impotencia toma fuerza y se convierte o se transforma en enfado e ira, y mucho tiempo vivimos con ella y a veces sin ni siquiera darnos cuenta o bueno, ni siquiera estar conscientes que estamos experimentando este sentimiento. Es inmediatamente de que tú estuviste en la negación, pasas a la ira. La persona o las personas buscan atribuirle a alguien la pérdida, culpar a alguien de la pérdida que ellos vivieron, ya sea a uno mismo o a otra persona o a otro factor. Es tratar de buscar un culpable. Eso se vive también en la etapa de la ira. El proceso de duelo implica la superación de la frustración y el enfado para poder regresar a un contexto más relajado como antes. O sea, que primero tú te niegas a la pérdida, posteriormente viene el sentimiento de enojo por esa pérdida, ¿sí? Y ese enojo toma fuerza, pero el proceso de duelo o tu capacidad o tu resiliencia, así se le llama, la capacidad de sobresalir a las adversidades, te va ayudando a poco ir saliendo de ese sentimiento y poder regresar a un estado normal, a un estado de ánimo normal. Es importante recalcar que las fases no están estrictamente marginadas ni por tiempo ni por la intensidad que se van a vivir. Es importante saber que todos los seres humanos vivimos el proceso de duelo diferente, en tiempos y en formas. Pero eso sí, de que pasamos por las 5 fases, las pasamos, las experimentamos todas. Pero el tiempo
y cómo las experimentamos es diferente en cada persona. Posteriormente de que ya pasamos la negación y entramos en ira, viene la negociación, que es la esperanza de poder cambiar la situación o poder influir en algún modo en la pérdida que ya tuviste. Un ejemplo podría ser, terminaste tu relación amorosa de pareja y el hecho de querer cambiar o de que tú tengas la esperanza de que si cambias, esa persona va a querer regresar contigo y va a querer otra vez compartir, es la etapa de la negociación. Es buscar hasta debajo de las piedras cómo poder regresar esa pérdida que ya tuviste. Después de la negociación viene la depresión. Cuando te das cuenta que no está en tus posibilidades poder cambiar esa pérdida, entras en un estado de depresión, que es cuando empiezas a asumir la realidad que estás viviendo. Entra el sentimiento de tristeza y desesperanza. Comienzas a aislarte socialmente, no encuentras motivación y la vida deja de tener sentido para ti durante un tiempo. No es que toda tu vida vayas a estar en esta etapa. Viene una última etapa. Claro, que te puede tomar mucho tiempo o te puede tomar muy poquito tiempo salir de la cuarta etapa, que es la depresión, sí. ¿Por qué? Porque les repito, es diferente en cada persona el tiempo y cómo vive cada una de las fases de esta teoría. La última fase es la aceptación. Ya que pasaste por negarte a tu pérdida, ya que estás consciente que lo perdiste, pasas a la ira, a enojarte por la pérdida. Después pasas por la negociación, por tratar de buscar opciones para poder recuperar lo que perdiste. Entras en depresión. Pero después sales en la quinta etapa, que es la aceptación. Es donde viene un estado de calma, donde viene el comprender que no está en tus manos poder regresar lo perdido. En la muerte, por ejemplo, en la etapa de aceptación, te das cuenta que es un proceso completamente natural que todo ser vivo, no que todo ser humano, que todo ser vivo cumple. Desde un insecto, una planta, un animal, y los seres humanos tenemos un ciclo de vida que llega a su fin, y el fin es con la muerte. Entonces, cuando tú pasas la aceptación, cuando tú aceptas esa pérdida y que no hay manera de recuperarlo, empiezas a tu proceso de aceptación, un proceso que también puede durar mucho y puede ser corto. Insisto, y es muy importante, no nos podemos poder comparar el proceso que nosotros vivimos ante una pérdida al proceso que vive otra persona. ¿Por qué? Porque, lo repito, cada cabeza es un mundo distinto. Cada persona tiene una forma de pensar, tiene ideales sobre la muerte o sobre las pérdidas, tiene diferentes vivencias, y estas vivencias, estos ideales y pensamientos que tengan son los que caracterizan su proceso de duelo. Pasamos por todas las fases. El tiempo y cómo se pasan las fases varía en cada una de las personas. Es importante que entendamos que una pérdida no es ni más ni menos importante de la otra. Como ejemplo podemos poner, en una familia, no sé, fallece el abuelo.
Todos los familiares tienen una pérdida. Los nietos pierden un abuelo. Los hijos pierden un padre. Y la esposa pierde una pareja. Todos pierden ese vínculo afectivo que tenían con esa persona. Pero ninguno de los tres casos es menos ni más importante del otro. Las tres personas que perdieron al abuelo van a pasar por sus 5 fases en diferente tiempo y de diferente manera. No podemos decir que la esposa lo va a pasar más feo que la nieta, porque qué tal si la nieta tiene un vínculo afectivo muy muy fuerte, mucho más grande que el de la esposa. Tampoco podemos decir que el hijo, por no verlo, por ser independiente desde muy chiquito, no va a sufrir. Al final de cuentas, todo depende del vínculo afectivo que había entre esas dos personas o entre la persona y el objeto. Es muy importante, lo repito, que no le quitemos relevancia a la pérdida de otra persona. Todos en algún momento de nuestra vida perdemos a alguien o algo. Y después nos topamos con otra persona que tuvo una pérdida muy semejante a la de nosotros. Y no podemos decir, bueno, es que la mía estuvo feo, estuvo peor que la tuya. No. Toda pérdida o todo duelo es igual de importante el uno al otro. Todos pasamos por las mismas fases. También tenemos que entender que no porque la otra persona que pierde a un ser querido le haya llorado solamente 2 días y al tercer día ya haya ido a trabajar y la vea sonriendo y vaya a una fiesta, no quiere decir que no le esté doliendo o que ya haya pasado por todas sus fases. Es diferente en cada persona. Puede que ella esté sobrellevando sus fases, pero que también su ideal sea seguir con su vida. Entonces, no podemos y no debemos ponernos en el lugar de otra persona que esté sobrellevando su duelo. No podemos esperar que lo viva como nosotros nos gustaría o como nosotros lo vivimos, que cada persona somos diferentes. Bueno, espero que este video les haya servido, que les sirva para más adelante, que si están pasando por alguna de estas fases, sepan cómo manejarla, sepan que no se van a quedar estancados en esta fase, que hay más fases por cumplir, que hay más procesos que pueden hacer, que le echen muchas ganas para sobresalir. Y una de las fases más largas y más importantes es la depresión. No se dejen caer, luchen por pasar a su siguiente fase de aceptación y sobresalir. Pérdidas vamos a tener todo el tiempo. Hay que ser fuertes y hay que aprender a sobrellevar nuestro proceso de duelo. Hasta aquí es este video. Les mando un muy fuerte abrazo a todas las personas que estén pasando por un duelo, que estén pasando por una pérdida de cualquier tipo, desde un ser querido, una pareja, un trabajo, una casa. Tienen que agarrarse de lo más fuerte, seguir con su vida y pasar sus procesos. Recuerden seguir las redes sociales de los Centros de Integración Juvenil. Constantemente publican material que puede ayudarte en cualquier situación que estés pasando. Los puedes seguir desde Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y TikTok. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.